Muy buenas tardes en España, en la península, en España y en Portugal. Muy buenos días para todos nuestros compañeros, nuestras universidades asociadas, todas las personas que han tenido a bien inscribirse en este primer seminario de AUIP Conecta. Bienvenidos a todos. Les hablo desde Sevilla como en la coordinación y en la responsabilidad de toda la actividad de la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado. Les hablo desde la mítica fábrica de tabacos, donde tenemos el edificio central de la Universidad de Sevilla y que tanto ha unido y que tanta historia tiene entre toda la región latinoamericana, y tantas cosas ha dicho y tantos mitos ha creado, como el viejo mito de Carmen. Desde este sitio aquí me presento con, en primer lugar, el deseo de agradecerles a todas las personas que han tenido a bien asistir de manera virtual a este primer seminario, a UIP Conecta. Gracias por la amabilidad que han tenido y gracias por la disponibilidad para estar en este acto. Le habíamos dado muchísimas vueltas a qué tema podría ser el primero que empleáramos para iniciar un proyecto de esta envergadura. Y creemos que la lengua es la vía de comunicación, más allá de todas las nuevas que existen, pero esta seguirá existiendo, pase lo que pase, mientras exista el ser humano. Y en consecuencia, dedicarle a la lengua, a la comunicación, que en nuestro ámbito tiene una buena parte de protagonismo, que no la única, afortunadamente, la lengua española, fuera el nexo de debate, de reflexión y de análisis. Queríamos arrancar con un panel de personalidades que pusiera de manifiesto la voluntad y la ambición que tiene la asociación para ser eje central del desarrollo del conocimiento, de la comunicación y de la transferencia, por tanto, de las consecuencias fundamentales que tenga en la sociedad que habita en todo el espacio latinoamericano. Por eso, junto con una elección del tema en nuestra voluntad, la más acertada, hemos querido elegir a tres personalidades del mundo de la lengua, del mundo de la responsabilidad política en diversos aspectos, del mundo de la cultura, del mundo de la literatura, que creo claramente que con creces demuestra toda la riqueza que tenemos. Estamos siendo uno dentro de una gran heterogeneidad. Por eso quiero agradecerle en primer lugar a mi admirada y muy leída Carmen Posada haber tenido a bien participar en en este seminario, en esta actividad. Carmen la conocen todos ustedes y no haré yo ninguna presentación, porque además debo de atenerme al tiempo que creo que debo usar en esta introducción. Escritora de éxito internacional con múltiples reconocimientos y que se encuentra en este momento, Carmen, en la promoción de tu última obra, La leyenda de la peregrina, que en realidad yo la entiendo como también un símbolo de la comunicación. Es una pieza que pasa a lo largo de los años, como la palabra, como la lengua, transmitiendo sensaciones, mensajes, opiniones. Y mira por dónde te llamamos hoy para que con esa promoción de la obra nos hables de la importancia de la lengua, de nuestra lengua, y de cómo puede promover un protagonismo de todos nosotros para resolver los grandes problemas de la humanidad en esta década que viene tan compleja. Quiero agradecerle a don Luis García Serrano, querido Luis. Me han puesto aquí Luis García Serrano, pero eso está absolutamente mal, es Luis García Montero, digo bien, ¿verdad? Y lo sé Sí, por muy tu bien. libro, que no por el guión que me han puesto. Te pido perdón, querido Luis. Querido compañero, profesor, académico y sobre todo, y en este caso, responsable del Instituto Cervantes, que tanto tiene que decir para promover el uso del español, del empleo adecuado, y como le decía antes en los minutos previos que hemos tenido, escritor infatigable que hace de la poesía mensaje y que aúna
lo pasado y lo presente. Y ahora en esa nueva obra que hace un compendio histórico y que nos hace pensar muchísimo en distintos escenarios que recuerdan cosas que ya leímos y otras que nos abren ante las expectativas, gracias por estar aquí con nosotros para abordar un tema, creo, en el ámbito universitario de este nivel y de esta repercusión. Y quiero terminar en la presentación. Me he pasado 5 segundos, pido perdón a don Aristide Rojo porque también es para mí un placer tener aquí al director de la Academia Panameña de la Lengua, a presidente del Gobierno de Panamá durante un tiempo importante y fundamental, y que como responsable de la Academia promueve, impulsa el uso correcto, la conservación de la lengua, y además que es el responsable máximo de una institución que, si no me han dado mal los datos, Arístides, cumplirá un centenario en un lustro, dentro de poco cumpliréis 100 años como academia. Por tanto, creo que están aquí 3 voces singulares, brillantes, con reputación internacional, y que ustedes hayan tenido a bien aceptar la invitación para llevar a cabo una actuación de esta naturaleza, para hablar de la lengua que nos une, creo que es singularmente digno de agradecer. Dicho eso, y por poner en escena la cuestión, permítanme que use algún dato de nuestros responsables del Instituto Cervantes y de alguna información que aparece en la lengua en las que nos contamos nuestras vidas, o en la que nos contamos la vida. En primer lugar, con datos del año pasado, casi 500 millones de personas tenían al español como lengua materna y es la segunda lengua más hablada del mundo, con casi 600 millones de personas tras el chino mandarín. En segundo lugar, el español lo habla el 7,5% de los habitantes del planeta, y más de 22 millones de estudiantes lo abordan como lengua extranjera o como segunda lengua, lo que le convierte en el segundo idioma de comunicación internacional. Además, el español tiene un enorme potencial, no solo en el aspecto académico, sino también en el económico. Quiero recordarles que nuestro premio Nobel, don Santiago Ramón y Cajal, decía que el español era la lengua más precisa para describir con concreción los distintos aspectos histológicos, y que no existía una lengua más rica, con tanta variedad cromática en sus vocablos, para abordar una realidad como esa. Además, es una de las 6 lenguas oficiales con las que actualmente cuenta la Organización de las Naciones Unidas. Por supuesto, es uno de los idiomas oficiales de la UNESCO, de la Unión Europea o del Mercosur. En resumen, creo que singularmente estamos utilizando un medio de comunicación combinado de palabras con una estructura que es capital para el desarrollo de la comunicación en nuestro planeta. Por eso, centrándonos ya en el seminario, Conectando Iberoamérica a través del español, me van a permitir que, sin más preámbulo, les vaya dando la palabra a cada uno de nuestros ilustres invitados. En primer lugar, tiene la palabra don Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, con la idea y con la libertad absoluta, como no puede ser de otra manera, querido compañero, de que nos expreses cómo encaja ese título de este debate, de este seminario, con el papel del Instituto Cervantes para promover la enseñanza, el estudio y el uso del español, para ver su papel vertebrador en Iberoamérica, y además cómo crees que podemos potenciar su uso en la formación de posgrado, cuestión que a los asistentes a esta sala, responsables de más de 250 universidades, nos resulta singularmente capital. Luis, te escuchamos con atención. Pues gracias, Miguel Ángel, un saludo y agradezco mucho la invitación. Tú me vas indicando algunos temas que te parezca interesantes que yo pueda plantear. Empiezo por confirmar algunos de los datos que avanzabas. El español es el segundo idioma del mundo en hablantes nativos, después del chino mandarín. Los datos que tenemos registrados para el anuario del 2021 hay casi ya 500 millones de hablantes de español, hablantes nativos. Es el segundo idioma del mundo después del inglés
como lengua de comunicación, porque con capacidad de habla hay unos 600 millones y tenemos contabilizados, registrados más de 27 millones de alumnos de español en este momento repartido por el mundo. Bueno, esto significa que nuestra lengua goza de muy buena salud, que es una oportunidad fundamental a la hora de establecer políticas internacionales, perspectivas internacionales, y que el español no solo es una gran riqueza cultural que nos une, sino que abre también grandes posibilidades económicas. Uno de los estudiosos que más trabaja el tema económico del español, el profesor José Luis García Delgado, recuerda siempre que más del 10% del PIB internacional habla en español, y eso ofrece muchas posibilidades si somos conscientes además de la hermandad iberoamericana que hay, porque las cifras que yo estoy dando entonces aumentan mucho. Aumentaríamos a 850 millones de hablantes de portugués y español. A partir de ahí, pues sí quiero decir que me parece que la buena salud de nuestro idioma se debe sobre todo a su potencia demográfica, a su dinámica natural, pero quizá debiéramos ser precavidos y no basarnos solos en la potencia demográfica, entre otras cosas porque calculamos que hacia mitad del siglo XXI y con otras multiplicaciones demográficas que va a haber en el mundo, nuestros hablantes nativos empezarán a perder peso en el mundo. Pero no solo por esto, sino porque también creo que la perspectiva iberoamericana debe ser muy importante en nuestro horizonte a la hora de un desarrollo cultural, económico, científico, y en ese sentido no hay que fiarse solo a la dinámica natural, sino creo que debemos ser conscientes de la responsabilidad de nuestros gobiernos y nuestras instituciones. En este sentido, yo señalo que el papel del Instituto Cervantes es el de la difusión de las lenguas de España y de la cultura y el español en el mundo, en los países que no tienen el español como lengua nativa. Nuestra hermandad con Latinoamérica pues nos hace en nuestros 87 centros en el mundo colaborar con instituciones, academias, universidades de toda la comunidad hispana y de la comunidad internacional, pero claro, la enseñanza del español como lengua extranjera pues no tiene sentido que la hagamos nosotros en países que tienen el español como lengua nativa. Y cada uno de sus países se responsabiliza. A partir de aquí, nuestro trabajo es consciente de la importancia de la coordinación entre instituciones y de la coordinación con las universidades. Creo que la coordinación y la colaboración potencia mucho el esfuerzo de toda nuestra comunidad. Cosas que nos afectan, pues por ejemplo, nosotros tenemos un diploma de español como lengua extranjera, DELE, que se puso en marcha desde España y que sirve como acreditación. Y que tiene importancia a la hora de programar pues el currículum de muchas personas.
Creo que fue un buen paso a poner en marcha un diploma con más futuro, el CIELE, que es un diploma hecho en colaboración con la Universidad de Salamanca en España, con la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y con la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, para poder coordinar esfuerzos de acreditación con algunas universidades de referencia latinoamericanas. Por otra parte, somos muy conscientes de que el español no es solo una lengua de cultura, sino que es una lengua también de ocio, pero también de negocio, y una lengua económica. En este sentido, me parece muy, muy importante que seamos conscientes de que el prestigio de nuestra lengua, y tenemos todos que colaborar, no pasa solamente por ser la lengua en la que se escribió El Quijote o 100 años de soledad o La ciudad y los perros, o no es solo la lengua del Inca Garcilaso, de Rosario Castellano o de Federico García Lorca. Tenemos que convertir al español en una lengua de ciencia y de tecnología. Esto me parece fundamental. Y para ahí creo en ese camino que la colaboración con las universidades es muy, muy importante. No se trata de competir con el inglés, sino de sacar partido a las posibilidades de la lengua española y de nuestras relaciones con la lengua portuguesa a la hora de la comunicación. Me parece que podemos darle protagonismo a la comunicación científica y tecnológica en español, pues en nuestros países, en los países que tienen el español como lengua nativa, en nuestras intercomunicaciones, y después tender en otros ámbitos a publicaciones de carácter bilingüe, inglés, español, o trilingüe, inglés, español, portugués, porque es fundamental en ese sentido apostar por el español como una lengua de prestigio no solo literario, que lo tiene y mucho, sino de prestigio científico. Nosotros en nuestro trabajo nos dedicamos también a hacer cursos de formación de profesores de español como lengua extranjera. En casi todos nuestros centros repartidos por el mundo hay colaboración con universidades en la formación de profesores como lengua extranjera de español, y tenemos también un diploma, el DADIC, que acredita la capacidad para ser profesor de español, y en ese sentido pues la colaboración con las universidades también es muy, muy importante, ¿no? Y hay una última cosa que como responsable del Instituto Cervantes sí me gustaría señalar, porque creo que debe ser un camino en todas las colaboraciones a la hora de la formación, a la hora de la acreditación y también a la hora de la diplomacia cultural, que me importa mucho. La suerte de un idioma como el nuestro, que hablan tantos millones de hablantes y en tantos países distintos, y que permite viajar por 19.000 kilómetros en un idioma en el mundo, la suerte es que hemos aprendido desde hace mucho tiempo que la diversidad es una riqueza. La diversidad es una riqueza, nadie es dueño del idioma, el idioma pertenece a sus hablantes, y en ese sentido pues creo que se marcó muy buen rumbo cuando se consiguió, siguiendo la enseñanza de Andrés Bello, que todas las academias de la lengua
se pusieran de acuerdo y la comunidad hispánica comprendiera que el idioma no pertenece, por supuesto, a España, solo somos el 8% de los hablantes de la comunidad hispánica, no pertenece a ningún país, sino a una comunidad, y que se trata de colaborar y cooperar respetando la diversidad. No se habla mejor el español en Salamanca que en Sevilla, aunque a Nebrija, por ser de Lebrija, Valdés le dijera que no sabía mucho castellano, que sabía más latín porque era andaluz. Pues bueno, no se habla mejor español en Castilla que en Andalucía, ni mejor español en Bogotá que en el Río de la Plata, y el diccionario de la lengua ya no es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sino de todas las academias, de ASALE, y en ese sentido a mí me parece que todas las tareas de colaboración deben ir apuntando a ese respeto a la diversidad y a esa comprensión de que nadie es dueño de nada y que la riqueza de unos y los matices de unos nos enriquecen a todos. En ese sentido es en el que hay que plantear las posibilidades económicas del español, de la comunidad española, las posibilidades culturales del español y las posibilidades universitarias que hagan del español una lengua de investigación, de ciencia y de tecnología. Esto quería plantear así de principio. Millones de gracias, querido compañero, querido director. Querría hacer un par de reflexiones e indicar además a los asistentes que pueden utilizar para hacer preguntas el apartado de preguntas y respuestas que tienen en la plataforma, y yo las iría trasladando a los distintos ponentes. Pero dicho eso, ahora haré una concreta que me llega de un asistente para Luis, pero quisiera previamente, además de agradecer la intervención y la fuente de inspiración que es, porque genera a mí al menos un conjunto amplio de reflexiones, quisiera hacer tres reflexiones o tres informaciones al hilo. Una, hablando de Ciele y de lo importante que es, Luis, has hablado de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, de la UNAM, de la Nacional Autónoma de México y la de Salamanca. Quiero deciros que estáis en la casa universitaria donde las tres están representadas. La Universidad de Salamanca, además, y el rector Rivero, mi querido compañero rector de la Universidad de Salamanca, ha cedido a la asociación un espacio físico de la Universidad de Salamanca para que allí tengamos la sede oficial en Fonseca. Por tanto, fíjate cuántas cosas nos unen a la vez que estamos hablando. El rector Barbieri y el rector Graue, tanto de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad Nacional Autónoma de México, acaban de ser nombrados junto conmigo, lo digo de mi parte desde la humildad, en la comisión ejecutiva que tendremos por delante el próximo periodo. En particular, la Universidad de Buenos Aires ostenta la vicepresidencia primera de esta ejecutiva, de esta asociación, y el rector Graue se acaba de incorporar y ocupa una de las vocalías, igual que el rector Rivero. Por tanto, me parece que es un indicador importante de cuando conectamos las cosas, pero es que estas universidades son punto central y neurálgico. Y parece, déjame, Miguel Ángel, que aclare también que eso fue el núcleo fundacional de Ciele, pero que después hemos firmado con muchas universidades, con más de un centenar de universidades iberoamericanas, acuerdos para que sean centros de exámenes del Ciele, lo mismo que del DELE, de manera que la hermandad es mucho más amplia. Absolutamente, por eso me parecía interesante incorporarlo, porque hablamos, si no lo unimos, si parece que están yuxtapuestos, pero que no están, que no son confluyentes, que no son parte de la misma realidad, quizás algunos de los asistentes no vean la envergadura de concentración que existe. Y eso me lleva a la segunda reflexión personal, y luego te paso ya la pregunta de uno de los asistentes, que es la siguiente.
habida cuenta del papel del Instituto Cervantes y entendiendo que la función principal es en aquellos sitios donde no es la lengua inicial, no es la lengua materna, pero ¿cómo ves, Luis, la importancia de eh, solicitar, de intentar conseguir un plan enorme de movilidad de estudiantes universitarios en la región latinoamericana como hay en Europa en el programa Erasmus? Nosotros además no tenemos 250 lenguas, con todo el plurilingüismo natural y por tanto todo el enriquecimiento cultural, pero somos capaces de conectarnos, como dice nuestro título de este seminario, a través de una, y nos enriquecerá la que cada uno además sepa. Eh, ¿No te parece crucial y fundamental de cara a este futuro donde tenemos que estar en la tecnología, como bien has dicho, tenemos que estar en las cosas centrales que van a provocar los cambios fundamentales de este ya inicio un poco alargado del siglo XXI? ¿Qué te parece apoyar decisivamente de todas las instituciones un gran proyecto de movilidad como Erasmus, que le podríamos llamar, habría que pensar, algún viajante que conozca toda la región y que haya sido parte de nuestra historia? ¿Cómo lo ves, Luis? Pues yo lo veo fundamental y decisivo por diferenciar los acuerdos con las universidades europeas en el proyecto Erasmus pasa porque nosotros demos clase y formemos en un español básico a los alumnos que después vienen a estudiar a España, que como sabes es como el punto de referencia preferido de los alumnos europeos Erasmus desde hace mucho tiempo. Y hacemos pues formación y además creo que las universidades también, yo lo sé ya en mi experiencia, en mi labor como catedrático en la Universidad de Granada, que cuando viene un alumno a estudiar aprovecha mucho más si tiene un conocimiento del idioma que si no, que si viene a tientas, ¿no? Por eso no sería mala cosa pues pedirles un CL o un DL para que tuvieran el conocimiento necesario para después aprovechar. En lo que se refiere a Iberoamérica, nuestro trabajo, sobre todo en este caso, se volcaría en los 8 centros que tenemos en Brasil para asegurar un conocimiento del español a los brasileños que después quieren moverse por Latinoamérica o por España como alumnos. Pero en la comunidad latinoamericana, como compartimos el idioma, ahí me parece fundamental promover la movilidad. En ese sentido, el protagonismo dentro de la política del Estado español lo tiene más la Agencia de Cooperación Iberoamericana y la ECID que el Instituto Cervantes. Ya. Y también la Fundación Carolina. Pero todo lo que sea potenciar la comunicación de nuestros estudiantes, que pueda haber estudiantes españoles formándose en las universidades latinoamericanas o estudiantes latinoamericanos formándose, investigadores, intercambios, yo creo que es fundamental para establecer pues esa comunidad que yo creo que cada vez es más sólida y que nos puede permitir dar una respuesta hispana o iberoamericana a todos los retos que tiene la globalización en este momento. Me parece que, por ejemplo, las becas de la Fundación Carolina, los programas de la Fundación Carolina y las becas de la Agencia de Cooperación suelen dar muy buenos resultados a la hora de intercomunicar investigadores y profesores universitarios. Sin duda. Luis, paso entonces a hacerte 3 preguntas del conjunto que nos han enviado de asistentes para que las consideres en la manera que te parezca oportuna. En primer lugar, un asistente nos pregunta, además de darte la enhorabuena y de reconocer tu trabajo y tu valía, que cómo ves la posibilidad de que de alguna forma emuláramos el sistema de marketing que llevan a cabo en la expansión del inglés
y cómo eso conlleva además un sentimiento de autocomplacencia de su historiografía. Otro compañero, pero que es un compañero y amigo común de la Universidad de Granada, Curro Verdegay, que se presenta como tal, nos propone que te hagamos la siguiente pregunta. En el ámbito científico, técnico y académico que bien has expresado, ¿qué opinas de llevar a cabo actuaciones para que publicaciones en español fueran valoradas de la misma manera que las que están escritas en inglés? No por motivo de la lengua en la que está escrita, sino por motivo de la validez, de la calidad que tuviera. Y en tercer lugar, me preguntan o me piden que te traslade la pregunta acerca de cuál es el procedimiento que tenéis organizado para integrar la red de centros DELE. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, por lo que se refiere al inglés. Ahí yo confieso que el Instituto Cervantes es una institución muy, muy joven. Ahora cumplimos 30 años, se fundó en 1991. Si lo comparamos con otras instituciones europeas, pues hay algunas que son centenarias, otras que tienen 50 años. En ese sentido, su extensión a lo largo de los años ha sido mucho más grande que la que tiene el Instituto Cervantes, que como digo, tiene solo 30 años. Por otra parte, también en este sentido, sin detenerme mucho en detalles, la inversión que en cultura y en su cultura hacen algunos gobiernos como el de Francia, como el de Alemania, como el del Reino Unido, es poco comparable a la tradición cultural en inversiones que tiene España. Tanto en comunidades autónomas como en ayuntamientos como en el Estado. O sea que tenemos un presupuesto que tampoco puede compararse y el trabajo pues se va haciendo poco a poco. Quiero decir en este sentido algo que me parece importante. El Instituto Cervantes necesitó que la democracia llegara a España para poder fundarse. Y la democracia llegó a España muy tarde si se piensa en nuestros países hermanos, porque tuvimos una dictadura durante mucho tiempo. Para que el Instituto del Cervantes pudiera hacer su trabajo, necesitó que España recuperase su orgullo democrático. ¿Y qué significa eso? Pues significa que la dictadura y el pensamiento más reaccionario español durante mucho tiempo reprodujo y cargó con el lastre mentiroso del imperio, de la lengua imperial, de creerse el dueño del idioma y de la cultura. Y claro, desde un punto de vista imperial no se podía trabajar en una comunidad que con todo derecho consiguió sus independencias a lo largo del siglo XIX y que con todo derecho pues siente el idioma como algo propio y no como presencia de nadie, ¿no? Entonces, que la democracia acabase con los lastres del imperialismo, pues hizo posible lo que yo creo que ahora se va facilitando en los trabajos, en las universidades, en las academias, de sentirnos hermanos de una comunidad con intereses compartidos donde pues la unidad y el respeto mutuo es la riqueza, sin que nadie se sienta dueño del idioma. Por otra parte, desde Andrés Bello y como han estudiado muchos filólogos latinoamericanos, cuando se produjo todo el proceso de independencias en Latinoamérica, se apostó por conservar la unidad del español porque eso servía también para defender la identidad hispana frente a posibles tentaciones de nuevo imperialismo del vecino del norte. Bueno, pues yo creo que todos nuestros países
deben invertir más en cultura española, deben invertir más en cultura y en la lengua, en castellano, el español, como queramos llamarlo, y además, pues creo que desde el punto de vista de la ciencia, pues es muy importante apostar por nuestro idioma como un idioma de ciencia, ya digo, no para competir con el inglés, pero sí para sacar todas nuestras posibilidades. Acaba de publicar el profesor Reyes Mate un libro sobre pensar en español, porque en el siglo XX, pues personajes como Nietzsche o como Heidegger, pues decían que solo se podía hacer filosofía en alemán. Bueno, pues la verdad es que creo que se puede pensar también en nuestra lengua y en portugués, y en ese sentido hay que quitarse complejos. Y en la medida en que tengamos apuesta institucional, podremos ir consolidando nuestro tejido frente a otras instituciones que trabajan con su lengua y por su lengua. Hace falta un apoyo institucional y político importante. En lo que se refiere a las publicaciones, yo estoy completamente de acuerdo. Yo, como profesor universitario, he visto cómo buena parte del dinero de los grupos de investigación se ha ido a pagar publicaciones en inglés y libros en sitios donde se les reconoce impactos, para que después los profesores que están en formación pues puedan ir cubriendo su desarrollo profesional. Y a mí me parece que hay una gran manipulación en los impactos y en las acreditaciones a la hora de valorar la calidad de las investigaciones. Y eso, que en ciencia y en tecnología es grave, me parece que en la ciencia social y en el humanismo es mucho más grave todavía, porque yo no sé por qué un artículo sobre Gabriel García Márquez va a valorarse más si está publicado en inglés que en español, o en una revista de una institución anglosajona que en español. Yo creo que habría que llamar la atención a nuestras autoridades, y ahí entra lo de pedir reconocimiento para las publicaciones universitarias. Estoy de acuerdo en que nuestros servicios de publicaciones tienen que tener un comité editorial que asegure la calidad de las publicaciones y que no se convierta pues simplemente en el amiguismo rutinario que te hace publicar un libro que no está en calidad, pero que le publicas al amigo, que puede tener un comité científico como cualquier publicación, pero en los servicios de publicaciones de nuestras universidades se están publicando libros de mucho interés, que además son libros muchas veces que se publican sin que tengan la ayuda del mercado, sino simplemente por intereses académicos o por intereses científicos que no tienen editoriales comerciales. De manera que estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Y por lo que se refiere a la organización del diploma de español como lengua extranjera, nosotros lo que intentamos es firmar acuerdos con el mayor número posible de universidades, tanto para el CIELE como para el DELE, y lo que simplemente pedimos es un proceso de acreditación, de capacidad y de rigor para poder ser examinadores de DELE. Pero son procesos de examen, de acreditación que se hacen rutinariamente, y que cualquier universidad o cualquier centro que quiera ser centro de examen de DELE, pues puede presentarse, aceptamos su petición y iniciamos el proceso de acreditación.
Muchísimas gracias, Luis, por las respuestas a las tres preguntas. Aunque no me toca, pero permitidme que haga solo una pequeña reflexión. AUIP quiere ocupar también ese espacio, en el sentido de acreditar, de tener un sistema del espacio, si me lo permiten, iberoamericano de educación superior, donde nos reconozcamos y por consiguiente donde valoremos los méritos y la valía intelectual, científica y académica de las distintas cuestiones a partir de ese espacio que debemos desarrollar con el auspicio, con la ayuda de los gobiernos. En esa línea me parece mucho más que interesante. Voy a pasar a Carmen, si me lo permiten, para tener también ahora una parte de diálogo con ella y habida cuenta de la primera parte de la sesión, yo le ruego a los tres intervinientes, en este caso a Carmen, que va a ser la protagonista, pero a los otros dos que se sientan con la libertad absoluta de participar en el diálogo que se vaya produciendo. Carmen, como decía al principio, me parece que puedes y debes ocupar con brillantez la visión del papel de los escritores en la difusión del español, lo que significa en cuanto a potenciar la literatura iberoamericana y hacer una reflexión en torno al uso que se debe hacer de las obras que emanan de este tipo de personas en la educación del posgrado en aquellos países que no tienen el español como la lengua materna. Dicho eso, Carmen, dos preguntas iniciales. Eh, ¿Tú podrías escribir perfectamente en inglés en lugar de en español? Si yo he entendido bien tu biografía y confieso que la he estudiado con atención. ¿Por qué y qué significa para ti escribir en español? Y segunda cuestión, y enlazada un poco con la última intervención de Luis, ¿qué deberíamos de pedir a los gobiernos para que apoyen el uso de la literatura en español, para que la potenciemos, para que sea o ejerza un papel protagonista en la intelectualidad, en la reflexión y en el desarrollo del pensamiento en el siglo XXI? Bueno, primero tengo que decir que yo tengo la enorme suerte de poder escribir en español. En otra época de mi vida escribía en inglés, pero por lo menos en mi experiencia es muy difícil ser bilingüe. O sea, cuando un idioma crece, el otro mengua. Yo me expresaba mucho mejor en inglés cuando tenía 20 años y ahora me resultaría muy difícil escribir en inglés porque primero el idioma cambia mucho. A mí me pasa, por ejemplo, de leer libros, no sé, de Martin Amis o de Zadie Smith o de cualquier autor inglés actual y no entiendo muchas palabras. Y yo viví en Londres muchos años, pero ha cambiado, el idioma ha cambiado, esa es la riqueza de la lengua, es que cambia todo el tiempo. A mí me gustaría hacer una apreciación sobre lo que ha dicho Luis y lo que ha dicho también Miguel Ángel sobre la fuerza del español, que es indudable, pero yo creo que se debe en gran medida a los millones de hispanoparlantes que hay en Estados Unidos. O sea, es muy curioso el caso del español en Estados Unidos, porque hubo una época en que 2/3 del territorio de lo que se conoce como los Estados Unidos era español. Después vinieron todas las turbulencias que ya sabemos y el español desapareció de los Estados Unidos y ahora asombrosamente ha vuelto con lo que llaman los latinos, ¿verdad? Que son la minoría más fuerte en Estados Unidos. El fenómeno de los latinos también es interesante porque durante muchos años esa gente que había venido a buscar un futuro en los Estados Unidos intentó olvidar sus orígenes, ¿no? Y de alguna manera querían que sus hijos se integraran y entonces el idioma se fue perdiendo, pero curiosamente ahora se ha destapado, bueno, ya hace unos años, lo que ellos llaman el Heritage Pride, que es el orgullo de los orígenes, ¿no? Y entonces esa enorme cantidad de gente, que incluso yo creo que en este momento, y que me corrija Luis, hay más hispanoparlantes en Estados Unidos que en España, ¿no? Más o menos, ¿no, Luis? Mucho más. Es, Carmen, el segundo país. Hay contabilizados más de 54 millones de hablantes de español, es decir, ya más que Colombia también. Claro, fíjate, eso es una fuerza extraordinaria y de la que nosotros nos estamos indudablemente beneficiando.
¿Cuál es el problema para los escritores en lengua castellana para entrar en el mercado anglosajón? Pues es bastante complicado porque casi yo diría que es más fácil que a uno le traduzcan al sánscrito, estoy exagerando, pero bueno, casi a que te traduzcan al inglés. Porque para que te traduzcan en inglés, yo, por ejemplo, cuando mis primeros libros llegaban ahí, me llamaba mi agente en Estados Unidos y decía, oye, pero aquí no hay ningún cocotero ni ninguna palmera. Digo, no, es que en Madrid no hay tantos cocoteros y palmeras. No, es que claro, nosotros estamos acostumbrados a que todo lo que venga de Latinoamérica, ellos confunden mucho Latinoamérica con España, que también es otro problema grave, pero es folclórico, eso es, pues tiene una cosa exótica y tal y cual. Es un poco lo que ha quedado de la enorme fuerza del boom latinoamericano, ¿no? Que también abrió caminos para la literatura en español. Entonces, existe esa dificultad que yo creo que se podría solucionar si hubiera unas ayudas a las traducciones, porque hay otros países, por ejemplo, que tienen intercambio de traducción, ¿no? Entonces, yo qué sé, Francia eso lo hace muy bien, quiere que los franceses cuidan muchísimo su lengua, porque ellos están orgullosísimos del francés y además tienen la sensación de que nosotros le hemos robado la merienda, cosa que es verdad, porque ya nadie habla francés o muy poquito. Entonces ellos dan muchas ayudas a que libros de autores franceses se traduzcan en concreto en el mundo anglosajón y en el mundo bueno, de anglosajón sobre todo, ¿no? Porque es lo más complicado. Como herramienta, el español es absolutamente imbatible. Yo que he tenido oportunidad de escribir en los dos idiomas, una cosa que me llamó mucho la atención es cuando pude comprobar el grosor del diccionario español, o sea, el diccionario de Array y el diccionario de Oxford Dictionary. Es que es casi el doble, o sea, quiere decir que nosotros tenemos una riqueza de lenguaje enorme. ¿Por qué tenemos esa riqueza de lenguaje? Porque somos los inventores del mestizaje. Hay un dato, una fecha que ha quedado completamente olvidada, pero que a mí me parece muy relevante en la historia de la comunidad hispanoparlante, que es el año 1514. En el año 1514, Fernando el Católico, que ya la reina Isabel se había muerto y él era el rey, se da cuenta de que todos los hombres que van a las colonias, ya mejor dicho, bueno, que van a las Indias, se están apareando con indígenas, porque ¿con quién se van a aparear? Si es que solamente había mujeres indígenas, muy pocas mujeres viajaban a América, ¿verdad? Y entonces hay que tener en cuenta también las circunstancias de la época. Para salvar su alma inmortal, él lo organiza con el Papa y se permiten los matrimonios interraciales. He dicho el año 1514. Eso crea un enorme mestizaje que, en palabras de Hugh Thomas, por ejemplo, se daba el caso de que en lugares como Cuba, por ejemplo, había más del 20% de matrimonios interraciales, o sea que inmediatamente se produce un trasvase de cultura y ahí antes ha mencionado Luis la importancia de este fenómeno. No, tú lo has llamado mestizaje, pero lo has llamado otra palabra, pero en fin, que viene a ser lo mismo, ¿verdad? Porque es el mejor antídoto contra la xenofobia. O sea, y no solo eso, sino que además el mestizaje es una enorme riqueza. Quiere decir que nosotros, en nuestro diccionario, tenemos palabras que vienen del quechua, que vienen por vía indirecta del polaco, del francés. Todas esas palabras que se han incorporado en los países latinoamericanos ahora también están en la RAE, ¿no? Entonces, es de una riqueza extraordinaria y yo creo que la mayor dificultad que tenemos los escritores, y no solamente los escritores, sino todo lo que es la comunidad en general, y yo diría que incluso esto se aplica a la economía, se aplica absolutamente a todo, es que no tenemos una red de trasvase de cultura y de información entre nosotros. A mí me llama mucho la atención
ahora que está Aristides delante, que por ejemplo, mucha gente para ir me da igual, de México a Venezuela, a veces tiene que pasar por Panamá, o sea, no hay conexiones directas, no hay vuelos fáciles entre los países latinoamericanos y tampoco hay mucho trasvase cultural. Quiere decir que las editoriales, que a lo mejor, no sé, por ejemplo, Alfaguara, que tiene una vocación de volcarse en Latinoamérica y no sé cuánto, sacan un libro en México, pero ese libro no se reparte en Venezuela, ni se reparte en Colombia. Entonces yo creo que ahí a mí me ha gustado mucho darme cuenta que vosotros tenéis una red de nada menos que, lo tenía el dato por aquí, 250 universidades, que esto es una fuerza extraordinaria, y después el Instituto Cervantes, y todo eso yo creo que sería muy interesante ponerlo en marcha para crear ese trasvase que debería existir entre nosotros y que sin embargo no existe. Estoy completamente convencido. Carmen, te quería hacer una... Bueno, has dicho antes de hacerte la pregunta, quería hacer una reflexión suscitada por tu intervención y por tu definición de nuestra cultura como los inventores del mestizaje. Me recuerdas inmediatamente a la letra tan hermosa de la canción de Víctor Manuel y de Ana Belén, de Contamíname, y hay una parte singularmente bonita que dice: dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Y no los lees porque no te lo dan en tu lengua, porque no has podido aprenderla. Y eso yo creo que encaja de una forma tan hermosa la letra que hacen los cantores, y que ahora viene a refrendar tu idea. La UIP yo creo que es una red extraordinariamente útil para una actuación de esa naturaleza, en una doble vertiente. En la vertiente de que esas más de 250 universidades pudieran estar al servicio de aglutinar un proyecto común, en la posibilidad de atraer, Arístides, ahí nos tienes que enseñar mucho a los jefes de gobierno. Es necesario que se convencieran de la potencialidad que tendríamos como región a nivel mundial. Y tu experiencia, yo te ruego que ahora nos hagas observaciones en ese sentido. ¿Cómo podríamos ser capaces de conseguir un acuerdo verdadero de la cumbre, en el sentido de crear ese espacio iberoamericano del conocimiento, y de ahí la literatura que emerja, la lengua que se emplee y la difusión, las editoriales con las traducciones? Desde luego, nosotros ponemos como AUIP al servicio de un proyecto de esa nobleza las editoriales universitarias, pero necesitamos mucho más, claro, necesitamos mucho más, y en ese sentido creo que deberíamos de trabajar. Carmen, y en esa línea, una última pregunta. ¿Cómo a la divulgación de las obras, que es una vertiente distinta a la primera parte de cómo participamos, ¿qué podríamos hacer como asociación? ¿Qué podríamos hacer como universidades desde tu visión como escritora? La divulgación de las obras de ustedes. Bueno, yo pienso que algo que se podría hacer y que sería muy eficaz es que las universidades, imagínate por ejemplo que organizamos charlas para dar a conocer autores de toda Latinoamérica, que incluso podríamos hacer un panel con alguien de Chile y otro de Uruguay y otro de Colombia y otro de España, etcétera, ¿no? Pero, y yo sé que en las universidades hay muchas iniciativas de este tipo. El problema que yo veo es que no siempre dan créditos. Entonces los alumnos, en realidad, cuando ellos están estudiando, lo que quieren es utilizar su tiempo de la manera que piensan que es más eficaz. Entonces, si te da créditos ir a una charla sobre literatura mestiza, pues entonces vas a ir, pero si no, ni te molestas. A mí me parece que, por ejemplo, eso que existe en las universidades americanas y en las universidades inglesas, que incluso las carreras más técnicas y más, yo qué sé, yo me quedé helada el otro día porque Boris Johnson, que no es mi personaje favorito, ¿verdad? Pero el otro día lo vi haciendo una discusión académica con Mary Beard, que es esta historiadora sensacional. Y entonces uno tenía que defender qué había sido más importante para la civilización, si los romanos
o los griegos. Y entonces Mary Beard defendía que habían sido mucho más importantes los romanos y Johnson defendía que eran más importantes los griegos. Bueno, pues este señor que todos tenemos por un fantoche empezó su alocución recitando en griego el comienzo de la Ilíada. Bueno, quiere decir que una persona que va a estudiar economía también se le da créditos por tener parte de enseñanza de humanidades, porque las humanidades se están perdiendo en las universidades en general. Yo no conozco vuestro programa, imagino que vosotros prestáis mucha atención, puesto que estamos aquí precisamente hablando de la lengua, pero en general las universidades yo creo que podrían hacer ese esfuerzo y se me ocurre que si dieran créditos para estas iniciativas, pues nos ayudaría mucho a todos y a la lengua y a la cultura en general. Estoy absolutamente de acuerdo. Antes de darle la palabra a Arístides y al estimularme con el estudio de las humanidades, de la formación de las competencias transversales y de esa experiencia que has tenido con Boris Johnson, hay una amenaza verdadera y profunda, creo que todo el sistema, un ataque a la innecesaria utilización de recursos para la formación en humanidades y no en aquello que, de acuerdo con algunos tecnócratas, va a producir inmediatamente una mejora en la empleabilidad de las personas que salen de la universidad, que es todo lo contrario de lo que los especialistas llevan clamando desde hace tiempo. En el sistema universitario español, y creo que en AUIP tenemos una línea de actuación, tenemos la voluntad y la vocación de generar unos espacios, unos módulos de formación con independencia de la titulación que uno haga, que sea profundamente transversal, donde no solo son las humanidades, o mejor dicho, son las humanidades en el sentido más profundo, desde la capacidad de comunicarse, a la de trabajar en grupo, a la de expresarse, a la de conocer a los clásicos, a la de saber de dónde vienes, que son elementos fundamentales para luego, allá donde te vayas a desarrollar, poder hacerlo con las máximas capacidades. Pero es verdad que está en riesgo, Carmen, es verdad que está en riesgo. Y creo que plataformas como esta pueden de alguna forma defenderlo y expresarlo con la intensidad que merece mensaje de esta naturaleza. Permitidme que pase al tercer tercio. Querido Arístides, indicaba yo al principio que aunque tu carrera es polifacética, extensa y brillante, y con independencia de que con libertad indique y nos enseñes en la medida que consideres y en la dirección que optes, pero al menos que incluya, si te parece bien, el papel que deben tener o que están teniendo, mejor dicho, las academias iberoamericanas de la lengua en la difusión del español, en tu voluntad o en tu visión de eso, cómo encaja como voluntades de las academias para proyectos como el de la UIP y para reflexiones como las que estamos haciendo en este momento. Arístides, te escuchamos con muchísima atención. Muchísimas gracias. Voy a hablar de unos cuantos temitas tratando de ser lo más breve posible. Cuando se produjeron las independencias de los países de América, que fueron la inmensa mayoría de ellas cruentas, quedó adolorido el gobierno español, el reino español, y durante algunos años no había comunicación. Recuerdo, revisando un poquito la historia, que el primer embajador que Colombia quiso nombrar ante el Vaticano, Sáenz de Tejada, se pasó como 3 años o 4 que no pudo presentar las credenciales porque España, la catoliquísima España, se oponía a esa presentación. Pero hubo unos señores muy sabios, sin embargo, que fueron los académicos de la, iba a decir recién fundada, pero no, ya tendría 40 años, 30 y pico de años, la Academia Española de la Lengua, la Real Academia Española, que decidió, que pensó que si no se hacía algo por la unificación del idioma, por la divulgación, la protección del idioma que los españoles le habían legado a las colonias americanas a lo largo de 300 años, otras potencias, y esa era una preocupación de Simón Bolívar, la presencia de las potencias emergentes, en ese caso concreto Estados Unidos, iban incluso a apoderarse del idioma español. Total, que le escribieron, digamos, a los intelectuales, a personas señeras de la vida, de la sociedad de colonias americanas, y el primer país que contestó, bueno, con el deseo de unificar el idioma,
de que formaran parte, de que se adhirieran a los principios de la Real Academia Española. El primer país que contestó fue Colombia, y de ahí otros fueron contestando. Panamá no pudo contestar a todo lo largo del siglo XIX, porque nosotros fuimos parte de Colombia de 1821 a 1903. Quien fundó la Academia Panameña de la Lengua fue un español, y además fue un sacerdote español. Yo he escrito una biografía un poco sucinta del padre Favo, que era un sacerdote navarro que había escrito, de los 25 años que había pasado en Colombia, había escrito una historia de los indígenas, de los grupos con los que él trató, que llegó a Manizales y se organiza un concurso sobre la historia de la ciudad de Manizales. Y él llevaba 3 años allí y escribió 3 tomos de la historia de Manizales y se ganó el primer premio. Este padre Favo reunió a intelectuales panameños que eran abogados, que eran profesores, y constituyó la Academia Panameña de la Lengua. El problema cuando se toca aquí América es que la América nuestra actualmente está bastante fracturada, por no decir dividida. Y si me permiten que ponga un ejemplo, se los doy enseguida. Las embajadas latinoamericanas en el mundo entero, los países latinoamericanos que tienen sus embajadores, constituyen siempre desde hace muchos años el GRULA, que quiere decir el Grupo Latinoamericano. Actualmente los GRULAs no se están pudiendo reunir porque los embajadores de Colombia, de ahora del Brasil, de Bolsonaro, dicen: yo no puedo reunir el GRULA porque no aceptaría la presencia ni de Cuba ni de Venezuela. Entonces, en muchos sentidos, no solamente políticos, América está sumamente dividida, y con el perdón de Carmen Posada, que sé que tiene un compatriota al frente de la Secretaría General, esta Secretaría General, esta concretamente, no ha ayudado mucho a pasar por alto las diferencias, los ismos ideológicos de algunos países, y las diferencias, es verdad que se han producido persecuciones de derechos humanos, pero creo que una Secretaría General tiene por encima de las diferencias tratar de agrupar y no perder nunca la capacidad de diálogo con todos los países de América, como no la perdieron aquellos académicos españoles que buscaron personas que muchas de las cuales habían intervenido en contra de España y a favor de las independencias americanas. Quiero contar ahora algunas de las cosas que nosotros hacemos, no sin primero indicar que los académicos de nuestra academia no recibimos ni honorarios, ni sueldo, ni absolutamente nada. Todo lo que se hace por parte de los académicos es absolutamente pro bono, es decir, honorariamente. A pesar de eso, hacemos muchas actividades. Sí tenemos becarios, sí tenemos colaboradores, pero la mayor parte son, bueno, hay 3 abogados, hay profesores de español, profesores universitarios, pero no hay asalariados, salvo el personal de secretaría, que son 2 personas. A pesar de eso, diría que hacemos muchas cosas, pero quisiera enfocarme fundamentalmente en 2. Y uno va dirigido concretamente a Carmen Posada, porque le quiero hacer una pregunta que ojalá me sepa contestar, porque a lo mejor es una locura mía. Yo creo que más que el aprendizaje gramatical de los escolares en las instituciones donde se enseña, más que el subjuntivo, que los predicados, que el uso de los verbos, lo que a él se le va a quedar para defenderse en la vida es el conocimiento del idioma. Y más que el conocimiento gramatical, que tiene que ser el esencial, el que le pueda servir para escribir correctamente, yo creo que es fundamental la lectura. Y aquí yo he llegado a una conclusión que es muy posible, Carmen, usted me la va a desmentir y me va a decir que no, que estoy completamente desacertado. Yo creo que las personas que no leen no comprenden muchas cosas. Y ese chico o chica que no leyó ni en primaria y mucho menos en secundaria, cuando va a la búsqueda de un trabajo, sobre todo si no va a la universidad,
no entiende instrucciones que se le den, no entiende lo que los periódicos dicen si es que lee periódicos. Entonces, ese ser humano no está en capacidad de entender muchas cosas y el desarrollo del país se dificulta. El problema que nosotros tenemos en mi país es que muchos profesores no leen, y si no leen, no están en capacidad de darle libros para su lectura a los estudiantes y mucho menos de conversarlos, discutirlos y sacar sabias enseñanzas de la literatura. Si en literatura estamos mal, la academia está haciendo todo el esfuerzo con el Ministerio de Educación de este gobierno para tratar de que el estudiante lea más porque está leyendo muy poco y sus conocimientos se están limitando a las comunicaciones que se están dando en las redes sociales. Y otro problema fundamental de mi país es el siguiente. Panamá tiene 5 etnias indígenas. Son aproximadamente 30.000 habitantes de un país que tiene ya 4,5 millones y debe tener un poco más porque el censo del 20 no se pudo hacer por la pandemia. A pesar de eso, tienen de la escasa cantidad de indígenas, tienen el 30% del territorio nacional y ese territorio tiene en algunas partes 875 escuelas en la región de Chiriquí, en un territorio de pocos kilómetros cuadrados, con escuelas que tienen una maestra para todos los grados escolares. ¿Qué pasa? La idea mía es que formemos educadores indígenas y eso lo voy a presentar cuando se produzca el próximo CILE en Arequipa, es que se formen maestros indígenas, incluso que se les den algunos pluses salariales y de otra índole, algunos beneficios para que ellos acudan a las regiones indígenas, porque el maestro que enseña todas las asignaturas y conoce el idioma de los habitantes indígenas está en mayor capacidad de que lo entiendan. No olvidemos que los frailes que fueron a América, sobre todo a México, aprendieron el idioma indígena. Eso molestaba a los conquistadores que le decían, ustedes tienen que dar religión, no los idiomas. Y ellos respondían, gente como Motolinia, si nosotros enseñamos, aprendemos el idioma indígena, vamos a poder enseñar mejor aquellas cosas que queremos enseñar. Así es que frente al tema indígena hay que hacer una gran labor de que reciban su enseñanza en español, por supuesto, pero de personas que los van a entender cuando tienen dudas, porque el resultado actual es que tenemos muchos chicos indígenas y hemos hecho estadísticas que llegan a los 11 años, están en 5º grado de escuela primaria y no leen bien el español. Y se les va pasando de grado porque a esas edades no se considera, yo no sé si político o no se considera de gran docencia reprobar a los estudiantes. Quería también terminar mi intervención señalando algunas de las cosas que nosotros hacemos en esta academia. Hemos creado un cine literario en el cual exponemos, hablan 2 personas brevemente, y se presentan cines españoles, La sombra del ciprés es alargada, Los santos inocentes, obras inglesas, obras italianas, El jardín de los físicos continua, y literatura tiene que estar basadas en literatura universal. Así que, Carmen, el día que haga una película, una novela tuya, avísame que te la presentamos aquí en la academia con una serie de comentarios. También tenemos los círculos de lectura en el cual nosotros reunimos al grupo del círculo. Todo esto sale en Zoom, es decir, sale por la vía telemática y un promedio de 200 personas se inscriben y 190 y participan en las conversaciones. Es dar a conocer autores panameños, conversar sobre sus obras y discutir sobre las realidades que los motivaron a escribir sus obras. La academia, con el poco dinero que tiene, publica libros para venderlos y los vende a un precio bajo. Pero estas publicaciones de libros conllevan una presentación
de esos libros, en los cuales se habla de la personalidad, de la historia, del currículum de estas personas. Y luego hacemos muchas conferencias. Hacemos conferencias sobre autores de la literatura española y dando a conocer algo que en Panamá existía y que se ha perdido completamente. En la época de mi bachillerato, hace muchísimos años, nosotros leíamos autores peruanos, autores chilenos, autores argentinos, autores colombianos, y eso se ha perdido en el país. Porque por una especie de preferencia a los autores panameños, se prefieren autores panameños en desmedro del conocimiento de la literatura universal, con una mala experiencia, y es que muchas veces no se escogen a buenos autores panameños. Hay por ahí alguna que otra influencia que priva. Quería decir también que cuanto al tema del portugués, yo es que tengo una auténtica vergüenza personal, porque trabajé 5 años en la OEA como embajador de Panamá y en ese entonces menos fracturada que ahora, mucho menos. Y recuerdo que todos los embajadores, el personal de las embajadas de Brasil, todos hablaban español y nosotros no hablamos portugués. Advierto, y que no suene a pedantería, yo he leído a Pessoa, he leído a Camões, he leído a Esa de Queiroz en su idioma original, con un pequeño diccionario al lado. Entiendo prácticamente todo, mire si somos tan parecidos, pero me gustaría hablarlo también para sostener conversaciones en ese idioma que es el más hermano. Si los otros son hermanos, el francés y el italiano, este es el idioma hermanísimo. Quería contarles también que con el poco dinero que tenemos, ya hemos organizado 3 seminarios, 2 en 2 años, y viene el tercero en el mes de septiembre con profesores españoles. Esos sí vienen a impartir clases de gramática y entrenan en seminarios a un grupo de 40 profesores. Ahora, este año, como el año pasado no pudimos darlo, este año será el tercer seminario, va a ser sobre los usos del verbo, estudios del verbo, otros fueron sobre otros temas gramaticales, y por el Zoom vamos a contar con la suerte de alrededor de 200 profesores que durante 40 horas van a recibir las enseñanzas de este grupo salmantino. Que yo me he sorprendido porque cuando nos contaban cómo se enseña la gramática, créanme que es mucho menos aburrida, es decir, mucho más entretenida que la gramática que yo sufrí cuando era estudiante en las escuelas panameñas. Yo quería decir esas impresiones y ojalá que nos unamos. Y en cuanto a la unión con las universidades, sorprenderá saber que la Universidad Tecnológica tiene hasta un consejo editorial. Honrosamente yo formo parte de ese consejo editorial y está publicando varias obras literarias al cabo del año. Es decir, una tecnológica que le interesa. Está la Universidad de Panamá, que fundó el doctor Octavio Méndez Pereira, una obra que iba a escribir con Vicente Blasco Ibáñez, pero Blasco Ibáñez se enfermó y escribió una obra que se titula Vasco Núñez de Balboa o El Tesoro del Davaide. Así es que ahora vamos a trabajar en todos estos temas, pero que sepan que esta academia está muy activa y yo espero que el Instituto Cervantes, que tiene aquí una maravillosa representante que hemos capturado, Luis García, la hemos capturado porque es académica correspondiente de nuestra academia. Y además, si hacemos un recuento de las actividades, diría que es la más activa de nuestros académicos. Así que muchísimas gracias por permitirme tener esta intervención y colaboraré en la medida de lo posible, Miguel Ángel, con que la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado crezca. Y siempre en Panamá, siempre decimos, los idiomas los construyen los pueblos. Y tenemos que sentirnos orgullosos que ya el diccionario no es el de la RAE, es el diccionario de la lengua española que participamos a través de ASALE todos los países. Es decir, hemos hecho el idioma mucho más nuestro de lo que hace algunos años era. Gracias. Millones de gracias, Aristide, por tu intervención,
por el énfasis que has puesto en el mensaje y creo por lo constructivo y complementario que es con las otras intervenciones. Empezando por el final de tu intervención, los compañeros de la UIP que han estado conmigo preparando la organización, les trasladaba esta mañana justamente tu último mensaje, cómo ASALE, cómo las academias de la lengua están esforzándose por incorporar en la doctrina, en el diccionario, lo que la sociedad, lo que el pueblo en definitivamente utiliza como elementos vehiculares de comunicación y son los que le dan el significado a los distintos significantes y por tanto no hay ninguna razón para no incorporarlo. Y les trasladaba un vídeo esta mañana en ese sentido. Absolutamente de acuerdo y elogiable y reconocible el trabajo que hacen todas las academias y tú como digno representante de todas ellas, muchísimas gracias por estar aquí. Yo quisiera haceros a modo de resumen 4 reflexiones que creo que quedan incluidas en las intervenciones de todos. En primer lugar, enlazando con una de las cuestiones que ha hablado Arístide, pero que de alguna forma como mensaje han salido también en las voces de Carmen y de Luis, la importancia que tiene una lengua fuerte, potente, que la hablen millones de personas para la transmisión de conocimiento, para la comunicación y para el posicionamiento de toda esa comunidad que hable una lengua, como en este caso es el español que nos une. La importancia de los formadores en todos sus niveles, del reconocimiento de la formación en ello y la importancia de la lectura, del habla y de la comunicación en general. Si uno no lee, desde luego no sabrá hablar. Y seguramente además tendremos que entender cómo se lee en el presente y cómo se va a leer en el futuro. En segundo lugar, el máximo respeto desde esa visión a la historia de cada una de las partes, a la heterogeneidad que conformamos esta comunidad de hispanoparlantes, por tanto respeto al plurilingüismo y a la multiculturalidad de todas las cuestiones que se han dicho. Quisiera hacer 2 reflexiones, una personal y otra que se produce como consecuencia de la intervención de Arístides. La personal es que tuve la suerte de conocer al profesor Miguel León Portilla, el gran indigenista, que fue doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla y que tuve el honor de irme a la Ciudad de México y darle el doctorado allí en presencia de mi querido amigo Eduardo Graue, el rector, que ya a la edad que tenía don Miguel no era posible trasladarlo a España y por conversación telefónica me dijo el rector Graue: Miguel Ángel, el día que vengas, la UNAM se hará Sevilla y nuestro paraninfo será el paraninfo de la universidad. Y así fue, y es uno de los días más gozosos. Lo hablaba con el rector Graue hace poco tiempo con motivo de la incorporación en la candidatura para esta UIP en la ejecutiva, y lo recordábamos con gozo aquellos momentos. Una de sus obras fundamentales era la visión de los derrotados, la visión de las personas que habían recibido la invasión, pero nunca lo contó, y en el discurso que él desarrolló el día de su investidura como doctor honoris causa, nunca lo contó con un dolor, lo contó con un orgullo y con un saber académico. Ese libro suyo de la visión de los vencidos lo compaginaba con la labor que habían hecho muchísimas personas para entender, como bien decía Arístide, las otras lenguas, porque sin la multiculturalidad es imposible trasladar una comunicación y un mensaje global. Y en ese sentido fue singularmente apasionante y emotivo la reunión que mantuvimos allí. Eso encaja perfectamente, que es la otra visión, con lo que decía del portugués Arístide. No lo he preguntado, no me ha dado, conforme se ha ido desarrollando con la libertad propia de los debates, la pregunta, pero Instituto Cervantes, Instituto Camões deben de tener una postura global y conjunta. Y como bien decía el presidente de la Academia Panameña, el responsable de la Academia Panameña de la Lengua, ahí tenemos mucho que hacer, Luis. Yo estoy convencido, sé que ya tienen enlaces y tienen trabajo, pero esa visión conjunta, entendiendo la heterogeneidad, pero desde ahí, montando un proyecto común, creo que es fundamental. Tercera y penúltima cuestión, el papel de las universidades. Y
ofreciéndolo con espíritu de servicio. La Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado puede ser una buena plataforma. Deben de creer en ella los intelectuales, aquí están ustedes, deben de creer las autoridades gubernamentales y deberíamos de ser protagonistas de una verdadera creación del espacio iberoamericano del conocimiento, del espacio iberoamericano de la educación superior, donde con respeto a todas las historias, a todas las lenguas, seamos capaces, con esa homogeneidad que también tenemos, fruto de nuestra historia, poder ser líderes en muchísimas cosas del futuro. Y para eso, cuarta y última cuestión, como se ha nombrado Antonio de Lebrija, como habéis dicho en el planteamiento, y se cumple el año que viene la efeméride de su muerte, la primera gramática que fue tremendamente clave para poder tener este medio de difusión que ahora gozamos tantísimos millones como Luis nos ha contado. Yo les invito a que pudiéramos llegar al acuerdo de que cada uno desde su parcela pudiéramos hacer una gran efeméride donde Asale, donde el Instituto Cervantes, donde la literatura con letras mayúsculas, Carmen, donde las universidades pudiéramos emplear esa efeméride para transformar y para provocar un punto de inflexión desde el uso comedido, homogéneo, integrador de la lengua, desde la heterogeneidad que existe en nuestras historias y en nuestros sentimientos. Todo eso creo que es en definitiva lo que significa este encuentro que hoy hemos querido plantear para que fuera un punto de lanzamiento de la importancia de lo que es el español o el castellano para la evolución de nuestras sociedades, de nuestros pueblos en el futuro. Querida Carmen Posada Mañé, querido Aristide Rollo Sánchez y querido Luis García Montero, yo les daría a ustedes la palabra muy sucintamente para que dieran una conclusión cada uno, que son los verdaderos protagonistas de esta sesión tan singular, antes de dar por concluida la reunión. En el orden que deseen, les doy la palabra. Bueno, pues empiezo yo, Miguel Ángel, querido rector, dándote las gracias y señalando tres aspectos que me parecen muy importantes. Una de las últimas publicaciones del Instituto, junto al Instituto Camões, es este volumen, La proyección internacional del español y el portugués, el potencial de la proximidad lingüística. Es un estudio donde analizamos toda la riqueza que supone la colaboración entre las instituciones españolas y portuguesas, la cultura española y la cultura portuguesa. En segundo lugar, el próximo CIEL que se celebra en Arequipa va a tener, y Arístides lo ha señalado, como punto central la reivindicación del mestizaje. Creo que hay muchos motivos para que en nuestra historia destaquemos lo que significa la multiculturalidad, la comprensión. Ahora hemos puesto en marcha una plataforma de promoción internacional de la lengua con el título de Canoa, porque Canoa fue la primera palabra de origen indígena, de origen taíno, que entró en nuestro idioma ya en los cuadernos de Colón, y en el mundo que vivimos recordar la convivencia entre idiomas, recordar la multiculturalidad y las identidades abiertas, me parece que puede ennoblecer nuestra historia. Y en tercer lugar, completamente de acuerdo con lo que se ha dicho, lo ha dicho Arístides, lo ha dicho también Carmen, enseñar un idioma es algo más que enseñar un vocabulario. Es enseñar un conjunto de valores, de imaginación, de comprensión del otro, y en ese sentido la lectura y la cultura juega un papel fundamental. De manera que celebro que esas sean nuestras vías de actuación, porque nos vamos a encontrar siempre. Millones de gracias, Luis. Carmen. Pues yo estoy mirando esta pantalla y me doy cuenta que tenemos como 4 patas buenísimas para una mesa. Y de arriba abajo pues tenemos la fuerza de las universidades y además también tu entusiasmo, Miguel Ángel, para crear una red, que es importantísimo, que todos estén coordinados y que al mismo tiempo haya un trasvase de cultura y de conocimiento
y de conocernos, porque al fin y al cabo muchas veces ni siquiera nos conocemos. Después tenemos el Instituto Cervantes, que es un, bueno, pues es un buque insignia de nuestra lengua y que tiene un arraigo en no sé cuántos países, pero que son muchísimos y que está haciendo una labor extraordinaria. Después tenemos personas como Arístides. Yo de verdad que me he quedado con ganas de preguntarte muchísimas cosas, Arístides, porque es maravilloso lo que estás haciendo, porque yo creo que por lo que estás contando, esto es casi todo a pulmón y lo estás haciendo tú, porque con esa infraestructura diminuta es increíble lo extraordinario que todas las iniciativas que están haciendo. En concreto, la parte esa de los indígenas me ha parecido maravilloso, porque además esos indígenas no van a renunciar a su lengua, pero también se van a reincorporar a un idioma que hablan pues millones y millones de personas. Y la cuarta pata, pues modestamente la represento yo aquí, y es los que escribimos en español. A mí me gustaría acabar con una frase que siempre me ha llamado mucho la atención de Carlos V, que él decía: hablo italiano con los embajadores, francés con las mujeres, alemán con los soldados, inglés con los caballos y español con Dios. Y luego añadía: y también sueño en español. Y yo creo que en este momento hay millones y millones de personas, en Estados Unidos, ya hemos dicho, más de 55 o no sé cuánto, que sueñan en español. Y pienso que dentro de poco ese sueño se va a hacer realidad con estas cuatro patas de la mesa. Millones de gracias. Arístides, te toca terminar. Poco es lo que me queda por agregar. Nada más decir, hay una película de Federico Fellini que se llama o se titula Otto e Mezzo, 8 y medio. Y cuando están los hombres haciendo una especie de torre de Babel y se les va a caer, hay uno de los paisanos que se coge por la mano con otros dos y pronuncia una frase lindísima. La voy a tener que decir en italiano, pero es fácilmente comprensible. Uniamoci tutti per mano e viviamo la vita semplice come è. Las academias de España, de América, y ojalá que unidas o fraternalmente con la portuguesa haya o no haya acuerdos, por lo menos el acuerdo de verse, de encontrarse y de conversar. Le estamos dando un ejemplo enorme a los sistemas políticos, a los gobiernos de América, diciendo: nosotros nos podemos entender por el lenguaje, y a través del lenguaje viene el conocimiento y viene la conducta. Nosotros no podemos estar todavía enemistándonos entre nosotros, separándonos entre nosotros por razones de carácter político. Si hay cosas históricas y efectivamente la lingüística que nos puede unir. Todos nos sentimos dueños del lenguaje y además en un régimen de absoluta igualdad. Y en eso España ha hecho mucho, y diría yo que los países americanos también. Hay que seguir así en esa ruta por donde vamos. Muchísimas gracias a todos. Larga vida al español como lengua que nos une y que nos permite seguir soñando con ese mismo lenguaje, con los mismos vocablos y con las mismas inquietudes que cualquier ser humano tiene en cualquier parte de la región. Os animo a que aprovechemos esas cuatro patas de la mesa para que con la excusa de Antonio de Nebrija seamos capaces de lanzar una efeméride potente y que nos valga de impulso de desarrollo. Y ojalá que podamos ser más líderes del planeta, de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, de no separarnos tanto y de provocar una unión mucho más fraterna, que desde luego desde el mestizaje, que es una razón de identidad de nuestra forma de ser y de entender, podamos conseguirlo. Millones de gracias a todos. Hemos grabado la sesión y con el permiso de ustedes la dejaremos colgada en nuestra página web de la UIP, porque creo que escucharles a ustedes es un aprendizaje para todos. Millones de gracias y nos vemos pronto. Gracias. Buenas tardes, Gracias a buenos todos. días. Besos. Gracias. Gracias.